Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de Carla, la niña que quería ser bruja. Carla vivía en un pintoresco pueblo rodeado de densos bosques y montañas lejanas, en una casa amplia que, a pesar de su calidez aparente, escondía un vacío emocional profundo. Nacida en el seno de una familia cuyos padres, sumidos en sus carreras y éxitos personales, apenas tenían tiempo para ella, Carla encontró consuelo y compañía en su abuela, doña Eloísa. Esta mujer sabia y cariñosa se convirtió en el mundo entero para Carla, enseñándole sobre la naturaleza, los libros y las historias antiguas que tanto fascinaban a la niña. Desde muy temprana edad, Carla demostró ser una niña excepcionalmente inteligente y curiosa. No obstante, su precoz desarrollo no se limitaba a lo académico. Había en ella una inclinación hacia lo místico y desconocido, un rasgo que hacía eco en la soledad que sentía. Carla no se interesaba por las actividades típicas de los niños de su edad. Las fiestas y reuniones le resultaban aburridas y superficiales. En cambio, se sentía atraída por la soledad del bosque y los secretos que éste parecía guardar. Su relación con otros niños era prácticamente inexistente. Carla era vista como la niña rara, la que prefería hablar con las plantas en el jardín o perderse en los libros por horas, sumergida en mundos fantásticos que parecían más reales y acogedores que su entorno. La única conexión humana genuina que tenía era con doña Eloísa, quien comprendía su sed de conocimiento y su desinterés por lo convencional. El hogar de Carla era un lugar de contrastes. Por un lado, había una abundancia de bienes materiales, resultado del duro trabajo de sus padres. Por otro, una palpable ausencia de afecto y comprensión. Carla creció sabiendo que podía tener cualquier juguete o libro que deseara, pero también que el tiempo y la atención de sus padres eran lujos que raramente se le concedían. Doña Eloísa, consciente del vacío emocional en la vida de su nieta, se esforzaba por llenarlo con amor, cuentos y lecciones sobre la vida. Le enseñó a ver belleza en la naturaleza, a encontrar compañía en los libros y a buscar siempre la luz, incluso en los días más oscuros. Sin embargo, incluso el amor de una abuela no podía compensar completamente la ausencia de un vínculo parental fuerte. En este ambiente de contrastes creció Carla, entre la opulencia material y la pobreza emocional, forjando un carácter introspectivo y una inusual fascinación por lo oculto y misterioso. Sin saberlo, el escenario estaba siendo preparado para una historia que se desviaría hacia caminos oscuros e inexplorados, guiada por la curiosidad insaciable y la soledad de una niña que buscaba su lugar en el mundo. La muerte de doña Eloísa cayó sobre la familia como una fría sombra en pleno invierno. Para Carla, el mundo se redujo a un silencio ensordecedor. La única persona que había llenado sus días de luz y color había desaparecido. En los meses siguientes, Carla se replegó aún más en sí misma, su soledad ahora completa, su mundo interior más rico y complejo que nunca, pero también más sombrío. Fue durante esta época de aislamiento que Carla descubrió el antiguo sendero en el bosque, un camino que, curiosamente, nunca había notado antes, a pesar de sus frecuentes escapadas a la naturaleza. Como guiada por una fuerza invisible, se aventuró más allá de los límites conocidos, adentrándose en una parte del bosque donde los árboles parecían más antiguos y el aire cargado de un susurro ancestral. Allí, escondido entre las raíces entrelazadas de un viejo roble, Carla encontró un objeto que cambiaría su destino. Un libro de aspecto antiguo. Sus páginas amarillentas y cubierta desgastada sugerían una historia larga y posiblemente olvidada. Era un grimorio, lleno de símbolos misteriosos, fórmulas en un idioma que no reconocía y dibujos de rituales y entidades sobrenaturales. La curiosidad de Carla se encendió como nunca antes. Con el libro en manos, comenzó a dedicar sus tardes a descifrar sus secretos. Utilizando libros de la biblioteca de su abuela y el vasto recurso de Internet, lentamente comenzó a traducir y entender los rituales y conjuros que contenía. Con cada página se sentía más empoderada,
como si estuviera recuperando un conocimiento que siempre había sido suyo, esperando ser descubierto. A medida que experimentaba con rituales simples, cosas extrañas empezaron a suceder. Objetos que se movían solos, susurros apenas perceptibles en la noche y una sensación de no estar nunca realmente sola. Carla se convenció de que había despertado algo, una conexión con un mundo que la mayoría no podía ver ni entender. Sin embargo, este despertar trajo consigo una oscuridad. La casa, una vez un refugio seguro, comenzó a sentirse opresiva, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Sus padres, ya distantes, se volvieron aún más ajenos a ella, murmurando sobre el cambio en el comportamiento de Carla y las extrañas ocurrencias en la casa. Carla, lejos de sentir miedo, se sumergió aún más en su estudio. La presencia que sentía a su alrededor, lejos de asustarla, le ofrecía un consuelo distorsionado, llenando el vacío dejado por su abuela. No obstante, estaba a punto de descubrir que algunos límites, una vez cruzados, revelan realidades de las que no se puede escapar fácilmente. Su búsqueda de conocimiento y poder la estaba llevando por un camino oscuro, del cual sería difícil volver. A medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, la práctica de Carla con lo oculto se intensificaba. Los objetos que se movían y los susurros en la noche se convirtieron en fenómenos cotidianos en la casa de los Ruiz. Carla, ahora completamente absorbida por su grimorio, empezó a experimentar con rituales más complejos y peligrosos, cada uno elevando su conexión con el mundo espectral que había despertado. La transformación en Carla era evidente no solo en su comportamiento, sino también en su apariencia física. Sus ojos, una vez llenos de la inocencia de la juventud, ahora brillaban con un fulgor inquietante, como si guardaran secretos antiguos y oscuros. Su presencia comenzó a ser acompañada por una atmósfera fría, y la gente empezó a evitarla, murmurando sobre la niña extraña de los Ruiz que había cambiado después de la muerte de su abuela. Una noche de luna nueva, Carla decidió llevar a cabo un ritual para convocar a una entidad que, según su grimorio, le otorgaría el conocimiento y poder que ansiaba. Preparó el espacio en el sótano de su casa, dibujando símbolos arcanos en el suelo y encendiendo velas negras en cada punto cardinal. A medida que comenzaba a recitar el conjuro, el aire se cargó con una energía palpable y una bruma espesa llenó la habitación. La presencia que Carla había sentido desde que descubrió el libro ahora se materializaba ante ella. Era una figura sombría, de contornos borrosos, pero con ojos que brillaban con una luz maligna. La entidad habló, su voz una mezcla de ecos que resonaban directamente en la mente de Carla. Le prometió el poder que buscaba, pero a un precio, un sacrificio que ataría a Carla a ella para siempre. Carla, cegada por su sed de poder y conocimiento, aceptó sin comprender completamente las consecuencias de su acuerdo. Los días siguientes fueron un torbellino de energía oscura que rodeaba a Carla, afectando todo y a todos a su alrededor. Sus padres, alarmados por los cambios drásticos en su hija y las inexplicables perturbaciones en su hogar, buscaron ayuda, pero nadie osaba entrar a la casa, que ahora estaba marcada por una oscuridad palpable. Mientras tanto, Carla se sumergía más profundo en su práctica oculta, realizando rituales que alteraban la realidad a su alrededor, distorsionando el tiempo y el espacio dentro de su hogar. La entidad sombría se volvía cada vez más exigente, empujándola hacia actos de magia más oscuros y peligrosos, borrando lentamente la línea entre el poder y la perdición. La transformación de Carla culminó en un acto que pretendía ser su obra maestra, un ritual que cambiaría todo. Sin embargo, no sabía que, en su búsqueda de poder, había desatado fuerzas que no podía controlar, fuerzas que tendrían consecuencias macabras no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La noche del ritual, la casa de los Ruiz se sumió en una oscuridad más profunda que la noche, preparándose para un desenlace que nadie, ni siquiera Carla, podría prever. La noche en que Carla planeó llevar a cabo su ritual más ambicioso estaba bañada en una oscuridad casi tangible.
una oscuridad que parecía consumir toda luz y esperanza. La casa, ya marcada por una presencia opresiva, se convirtió en el escenario de una transformación final que nadie, fuera de sus paredes, podría haber imaginado. Mientras sus padres dormían, ajeno a las intenciones de su hija, Carla comenzó su ritual en el corazón de la casa, el lugar donde la energía oscura se sentía más fuerte. Con el grimorio abierto ante ella, recitó palabras antiguas, invocando poderes que resonaban con la misma esencia de la oscuridad. A su alrededor, el aire se retorcía y chillaba, como si el mismo tejido de la realidad protestara por lo que estaba siendo convocado. La entidad sombría, ahora una presencia constante y exigente en la vida de Carla, se materializó con una claridad aterradora, sus ojos ardiendo con una promesa de poder y destrucción. Carla, en un estado de trance, ofreció el sacrificio demandado, un acto que sellaría su destino y el de su familia. A medida que el ritual llegaba a su clímax, una explosión de energía oscura llenó la casa, desgarrando las barreras entre los mundos, entre lo vivo y lo muerto, lo material y lo espectral. La casa tembló hasta sus cimientos, ventanas estallaron y las luces parpadearon frenéticamente, como si intentaran advertir del horror que se desataba. Al amanecer, el silencio que envolvía la casa era absoluto. Los vecinos, inquietos por la ausencia de signos de vida y recordando las extrañas historias que rodeaban a la familia Ruiz, llamaron a la policía, temiendo lo peor. Lo que encontraron dentro superó sus peores pesadillas. La casa estaba en un estado de caos, con muebles volcados y símbolos oscuros marcados en las paredes. En el centro de todo yacía Carla, sus ojos abiertos en un eterno testimonio del terror que había desatado. Alrededor de su cuerpo, el suelo estaba marcado con un círculo ritual, dentro del cual la realidad parecía distorsionada, como si mirara a través de un espejo roto. De sus padres no había ni rastro, desaparecidos sin dejar más señal que el eco de sus últimas horas de tormento. La policía y los investigadores no pudieron determinar la naturaleza exacta de los sucesos de esa noche, y la casa fue eventualmente abandonada, envuelta en rumores y advertencias sobre el peligro que acechaba en su interior. La historia de Carla y su oscuro destino se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencias sobre los peligros de adentrarse en prácticas ocultas sin comprender las consecuencias. Se dice que, en noches sin luna, se pueden oír susurros y gritos emanando de la casa abandonada y que la figura de una niña puede verse, parada en la ventana, mirando hacia el bosque oscuro, eternamente atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras que ella misma invocó. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Los caníbales de Dunwich, una terrorífica historia de nuestro canal.